4 de la tarde, 32 minutos. Don Álvaro, ¿cómo va, señor? ¿Qué hubo, Jorge? ¿Cómo anda? Ya vamos a contarles, hay algunas tragedias, terremoto en Los Ángeles, ya vamos con Juan Camilo, nos va a contar algunas inundaciones también en Colombia y también lo que está pasando en España, pero antes de eso, don Álvaro Forero, ¿a qué le ponemos la lupa esta semana? Al famoso tema del proyecto de ley de transferencias a las regiones, que es un tema muy importante, por supuesto muy delicado, pero fíjese lo que nos está pasando. El país ha llegado a un punto donde, por temor a hacer reformas, prefiere mantener las cosas. ¿Cuál es la peor reforma en materia de descentralización? Pues ninguna, la que hay, que es mantener un sistema terrible, donde a nivel local pues la plata no alcanza y todo el mundo acepta que ese es un sistema que hay que reformar. Claro que hay que reformarlo con cuidado, claro que es delicadísimo, claro que a los políticos les puede ir la mano, claro. Pero el sistema político no puede llegar, perdón, a tener miedo de enfrentar los problemas. Hay que enfrentarlos, las reformas hay que hacerlas y se pueden hacer bien. Es delicado, hay tire de aflojes, hay riesgos, pero así como las regiones tienen poder, pues el centro también tiene. Pero yo quería mostrar el tema de a dónde hemos llegado, del pavor que hay a hacer reformas. Fíjense que esta reforma no es de Petro. Sí, se presentó antes de esta legislatura, el ministro del Interior tiene mucho que ver, pero es una reforma más de los políticos que del gobierno. ¿Cuál es el problema de fondo? Miedo de que se roben esa plata en las regiones. Pero eso es como quemar el sofá. Entonces ahí es que reformar los sistemas que permiten la corrupción. Hay que reformar esas contralorías territoriales, hay que reformar la procuraduría. Pero como hay corrupción en la región, entonces no se les manda plata porque pronto se la roban, para que se la roben aquí. Es un sistema totalmente disfuncional. ¿Quién es el culpable de la corrupción en Colombia? El sistema político, que tiene cooptado, politizada y corrompida la procuraduría, la contraloría, las contralorías departamentales, locales, el Consejo Nacional Electoral, que tenemos un sistema electoral corrupto. Pues eso hay que enfrentarlo, pero lo que no puede ser es, no les pasamos plata porque se la roban, entonces nos la robamos acá, y ¿quiénes son los responsables de que se la roben? Me da una duda de lo que está diciendo, porque dice que el proyecto no es del presidente Petro, pero tiene la bendición del presidente Petro y está de acuerdo el presidente Petro. Sí, pero esto fue iniciativa parlamentaria, no la presentó el gobierno. De hecho, al interior del gobierno Petro ha habido diferencias. Entre el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, sí, señor. Y esto lo han movido son los políticos. Obviamente el Congreso está conformado por gobernadores, alcaldes, ahí estuvieron, claro, todos. Por representantes regionales. Y claro que pueden cometer una barbaridad si no se hace bien. Pero pues no podemos llegar al punto de no hacer nada porque de pronto sale mal o de que se la roban. Ahí es que reformar, como llevo insistiendo en estos micrófonos años, los sistemas para controlar la corrupción, porque no es culpa de las regiones que haya corrupción y no ven, además de que la descentralización no funciona, entonces tampoco se corrige porque hay corrupción. El tema de la corrupción es el eje, el gran problema de este país, hay que atacarlo. Una cosa que podría ser bueno de todos estos economistas que están oponiéndose y del propio gobierno es decirle, sí, hagamos una reforma a las transferencias, pero también hagamos una reforma a los sistemas, a las IAS, para controlar esa plata. ¿Quieren más plata? Ok, pero modifiquemos también los sistemas para controlar esa plata, porque plata para que se roben, no. Pues sí, es como, ¿para qué se bañan si mañana se van a ensuciar? Claro, sí, claro, un poco el principio ese. Si la cosa es que haya plata más para las regiones, porque vimos a los gobernadores y alcaldes muy emocionados y a los congresistas también de las regiones también muy ilusionados con eso, es porque, y le oía yo al mismo presidente del Congreso,
decía, hombre, dejemos de ser tan centralistas, hablemos de las regiones, miremos las regiones. El centralismo en Colombia es brutal. Es brutal, pero también, don Álvaro, desolador para la región. Pero también la crítica aquella de que la platica se va y de pronto se pierde, pues también, pero como decimos, ¿para qué se bañan si se va a ensuciar? Pues sí, hay que hacerlo y más bien ponerle límites y hacerlo bien. Yo también creo en vez de la temblar con las reformas hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Pero hay que hacer reformas integrales. También hay que reformar el sistema político que promueve la corrupción. Sí. Don Pedro Viveros, ¿a qué le ponemos la lupa, señor? Jorge Alfredo, a la forma como el gobierno del presidente Petro comunica. Yo, pues, veo a veces con extrañeza que, por ejemplo, el presidente retuitee cosas como las de un señor Messi, que no haya nadie de su equipo de comunicaciones que le diga que eso no corresponde a la verdad y que no mandó un mensaje a la COP. O por ejemplo, lo que está ocurriendo con el famoso racionamiento de gas. Primero saca un comunicado, el Ministerio de Minas dice una cosa, después otro funcionario dice otra, el presidente y su equipo pelea porque le dicen que dijeron una cosa cuando después se echaron para atrás. O lo que ocurre también con el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones. Allá hay la interpretación de un ministro, Cristo, la interpretación de Bonilla y un concepto de planeación nacional que dice que donde se llegue a hacer esa reforma como la quieren hacer, el país podría entrar en una crisis muy grande en materia fiscal, y lo dice el Departamento Nacional de Planeación. Entonces yo sí creo que es bueno que en la Casa de Nariño le pongan la lupa a la forma como el gobierno comunica, desde lo mínimo, que es una pieza de inteligencia artificial que cambia el mensaje de una estrella de fútbol como Messi y lo meten dentro de la COP, que me parece a mí que, como decía mi abuelita, el diablo está en los detalles. Alguien debería alertar sobre eso o verificar. Yo recuerdo que el señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, que le pusieron el apodo del gran comunicador, siempre manejó sus temas diciendo hay que confiar, pero siempre verificar. Y yo creo que al gobierno le hace falta mucho verificar sobre sus temas de comunicación pública. Y le pongo solo 3 ejemplos, seguramente los oyentes y todos los que estamos en esto tendremos más, pero sí creo que hay que ponerle mucho la lupa a la forma como comunica públicamente el gobierno, Jorge Alfredo. Buena reflexión, don Pedro, el que hablaremos más adelante, incluso con los oyentes de esto, y también tenemos algunas notas críticas y de humor y de editorial sobre el tema, porque ha sido también tendencia en las redes en las últimas horas esto del saludo de Messi a la COP16. Ya les contaremos cómo fue y por qué la crítica que hace Pedro a esa parte de comunicaciones. Alguien podría estar prendiendo las alarmas en el gobierno para que no existan esos lunares que pueden encapotar a veces y dilucidar lo que puede ser el mensaje inicial de la COP16, que es lo importante. 4:40, Juan Camilo, ¿a qué le ponemos la lupa? Jorge, a la plática del gobierno, mientras que el país económico sigue a la espera que el gobierno nacional expida el decreto con el cual se tendrá el presupuesto para el próximo año, las comisiones económicas del Congreso aprobaron el presupuesto de regalías para los próximos 2 años. Contrario al presupuesto general que se hundió en su trámite en esa instancia, este presupuesto de las regalías contó con el apoyo de las mayorías, con la excepción de congresistas de la oposición que se apartaron del proyecto del gobierno nacional, con el cual se busca tener los recursos para financiar obras, en especial de impacto social en las regiones. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvo que hay una reducción de 4 billones de pesos, porque en el periodo de 2023-2024 se tuvo un presupuesto en donde el barril de petróleo estaba pues altico de precio, por encima de los $90. El ministro de Hacienda desde ya comienza a advertir que los departamentos más afectados serán los productores de hidrocarburos, ya que se tendrá una reducción en el monto asignado en el presupuesto de regalías. Ante tanto tema que hay que ponerle la lupa, llega mi querida Ignorita, el tango de... El huevón, su merced que me gusta yo, el tan huevón, el tango de... Sí, el tan huevón, tan huevón. No, ¿cuál? El tan huevón. El tan huevón.